Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní, servimos y amamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tener una buena mayordomía cada uno de nosotros. La mayordomía no tan solo tiene que ver con dinero, sino la mayordomía tiene que ver con la administración de todo lo que tenemos y de todo lo que se nos es dado. ¿Sí? La mayordomía es algo que cada uno de nosotros debemos dominar o debemos aprender a dominar si queremos por alguna razón tener prosperidad en nuestra vida. Existen dos tipos de personas en el mundo: las personas que quieren progresar, aquellos que quieren hacer más de lo que están haciendo, quieren hacer algo más importante de su propia vida, o también existen aquellas personas que simplemente ya han caído en el conformismo, que ya no quieren seguir adelante, que ya no tienen el deseo de hacer más porque piensan que ya llegaron a su límite o piensan que simplemente están condenados a vivir de la manera en la que viven. Cada área tiene su riesgo, cada área tiene tal vez sus pros y sus contras. Por ejemplo, del lado de la prosperidad, en ocasiones vamos a estar arriba, otra vez abajo, pero siempre subiendo, siempre adquiriendo aquella experiencia que nos va a ayudar a progresar. Y también, pues, el contra es de que obviamente tenemos que aprender ciertas habilidades que nos tienen que ayudar a ser mejores cada día. Ese es, pues, el arte de la mayordomía. Sin embargo, del otro lado están las personas que no quieren progresar, que no quieren hacer nada, que ya se acostumbraron a vivir de tal manera o que ya no tienen ese sentido o ese deseo de poder hacer más por su propia vida. Y pues obviamente este tipo de personas, los beneficios es de que solamente van a vivir al día, solamente van a vivir sin preocupación de las cosas del progreso, pero a largo plazo pues vemos hacia atrás y nos sentimos estancados. Ahora, a cada uno de nosotros se nos es dada diferentes cosas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes habilidades que de una o de otra manera Dios nos las dio para que nosotros podamos progresar y podamos tener un mejor estilo de vida. En primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 1, la palabra de Dios nos enseña las palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le dice a la gente de Corinto que analizaran de lo que ellos eran. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado como fiel. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra de Dios, hermano, nos habla acerca de la fidelidad. Y en este pasaje de la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos administradores. Cada uno de nosotros administramos diferentes áreas. Administramos talentos, administramos nuestro tiempo, administramos dinero, administramos ciertas cosas en la casa. El punto es de que cada uno de nosotros administramos. Un día, usted y yo vamos a ser jalados a cuentas. Y se espera que cada uno de nosotros podamos dar buenas cuentas de las cosas que Dios nos ha dado y de lo que nosotros hemos usado. Ahora, si queremos nosotros poder tener un mayor nivel en la vida, nivel económico, nivel social o cualquier nivel que usted quiera, tener un mayor nivel en la vida, cada uno de nosotros necesitamos urgentemente convertirnos en buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Administradores del conocimiento, de qué manera invierto aquello que sé o aquello que conozco, administradores de mi vida personal y de mi vida espiritual, y de qué manera yo administro o hago las cosas que Dios me pide, si lo hago de manera eficiente o simplemente lo hago de una manera superficial. Mira, la palabra de Dios nos habla de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que en su momento fue una iglesia muy carnal.
Esa iglesia carnal se le consideraba porque a los creyentes de esa iglesia simplemente no les importaba lo que ellos hacían, se gastaban todo lo que tenían, invertían su dinero de una manera equivocada y vivían desagradando a Dios y vivían ignorando el poder de Dios en sus vidas y la obra de Dios de Cristo en sus vidas, porque tienen una mente carnal. La palabra de Dios nos enseña cómo en la iglesia había tantos problemas. ¿Por qué? Porque no habían entendido, no habían comprendido al 100% que ellos eran administradores de todo lo que Dios les había dado. Eran administradores de la palabra de Dios. Eran administradores del dinero que Él les ha dado. Eran administradores y eran siervos de Dios. Y por esa razón ellos tenían el deber y la obligación de ser fieles a Dios. Ahora, se espera que cada uno de nosotros podamos ser fieles a Dios, podamos administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y repito, dinero, tiempo, nuestra vida, todo aquello que Dios nos da en conocimiento, talentos, los dones. Se espera que nosotros lo podamos administrar y no lo podamos desperdiciar. Ahora, muchas veces hay una realidad, es de que nosotros como creyentes muchas veces no somos buenos mayordomos. Muchas veces usted y yo se nos hace fácil derrochar, a veces hasta más de lo que no tenemos o de lo que tenemos. Muchas veces perdemos el tiempo en diferentes áreas que no son productivas. Muchas veces gastamos el conocimiento o mente en cosas que no edifican y no son productivas o eficientes a nuestra vida personal. Y siendo sinceros, de esa manera usted y yo nos convertimos en malos administradores. Hoy en día, en este tiempo, encontramos una generación que lamentablemente estamos perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Perdemos tiempo en las redes sociales, perdemos dinero en videojuegos, perdemos tal vez conocimiento a través de videos que vemos que no edifican para nada nuestra vida. Y la pregunta es, si estoy perdiendo todo eso, si no estoy administrando bien las capacidades que Dios me ha dado, ¿cómo es que yo quiero crecer un día en la vida? Cada uno de nosotros tenemos una mente, tenemos un cerebro, y ese cerebro Dios lo creó de una manera tan maravillosa que usted y yo tenemos el potencial para poder lograr cualquier cosa que usted y yo nos podamos proponer en la vida. Tal vez algunas cosas serán fáciles, tal vez algunas metas o logros van a ser simples y sencillos, tal vez otras van a ser más complicadas, más difíciles, pero usted y yo tenemos la capacidad de poder hacer cualquier cosa. Pero si no somos buenos administradores, si no estamos invirtiendo bien nuestro tiempo, nuestra capacidad mental, si no estamos incrementando nuestro IQ financiero o no estamos haciendo más para poder crecer, siendo sinceros, hermano, estamos administrando mal lo que Dios nos ha dado. El problema a veces es de que pensamos que nacimos para morir. Y la Biblia nos enseña de que como hijos de Dios nacemos y obviamente sabemos que vamos a morir, pero siendo hijos de Dios, Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, y la manera en la que Él nos da vida eterna y vida secular, una buena vida, es a través de la buena mayordomía de lo que tenemos. Si tenemos 10 pesos y me gasto 20 en algo que no vale la pena, entonces yo soy un mal mayordomo. Si tengo una capacidad increíble para el estudio, para hacer más para Dios y lo invierto en algo que no vale la pena, entonces soy un mal mayordomo. Muchos de nosotros a veces nos da igual, tal vez no nos importa. Y la razón por la cual no nos importa es porque no tenemos bien fundamentados los principios acerca de la mayordomía. Otra vez, ¿qué significa la palabra mayordomía? La mayordomía significa administración. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tenemos. Repito, tiempo, dinero, capacidades, aquella capacidad intelectual que podamos tener, talentos, dones, todo lo que tenemos que aprenderlo a administrar e incrementar. En la Biblia encontramos la parábola de los talentos, ¿verdad? Y usted ya la ha escuchado. A uno le dio 2, a otro le dio 1 y al otro le dio 5. Dice la Biblia que un día llegan todos después de que el amo regresa, y el amo le pide cuentas a cada uno por igual.
Le pide cuentas de qué es lo que habían hecho con ese talento que él les había dado. Vemos en la Biblia como el que tenía 2 agarró, los invirtió y le entregó 2 talentos a su amo. El que tenía 5 invirtió los 5 y le dio otros 5, o sea, en total le dio 10 talentos a su amo. El que tenía 1, dice la Biblia, que agarró, no le importó, le valió y simplemente agarró y fue, escondió el talento, no le importó, no quiso hacer más y no quiso duplicar ese talento. Y sabemos en la historia cómo el amo lo reprende y lo exhorta y le dice necio del por qué él no había tomado en serio la orden que él les había dado. Ahora, en esa parábola sabemos claramente que no le exige el amo de acuerdo al dinero. O sea, no le exigió más al que tenía 5, no le exigió más al que tenía 2, les exigió a todos por igual. Porque no importa las capacidades que usted y yo podamos tener ahorita, delante de Dios, mi querido hermano, usted y yo vamos a ser juzgados y vamos a dar cuentas por lo mucho o lo poco que tenemos, por lo mucho o lo poco intelectualmente hablando. Vamos a dar cuentas del tiempo que tengamos. Yo voy a dar cuentas tal vez de mis 35 años, usted va a dar cuentas tal vez de sus 60, el otro va a dar cuenta de sus 80 años de vida, no lo sabemos. A lo que voy es de que todos vamos a ser juzgados de manera igual, pero muchas veces no tenemos fundamentos. Pensamos que todo nos pertenece. Tenemos el concepto de mi vida, tenemos el concepto llamado mi dinero, tenemos el concepto llamado mi conocimiento, tenemos el concepto llamado mis talentos, y no nos hemos dado cuenta, o tal vez no hemos querido reconocer, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que logramos, que todo lo que usted y yo pudiéramos hacer de nuestra vida, todo, absolutamente todo, proviene y es de Dios. En Salmos 29, 24, 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. O sea, dice, de Jehová es la tierra, de Jehová es todo el mundo, los que en él habitan. O sea, que todo lo que usted y yo somos y tenemos proviene y es de Dios. No es nuestro. Ahora, bueno, es que es mi vida. Déjame decirte algo. Tal vez usted duerme en la mañana, duerme en la noche. Al siguiente día usted no tiene el control si amanece vivo o no. Usted tal vez pudiera morir durante la noche sin darse cuenta, a través de que se ahoga con su misma saliva, a través tal vez que se le meta una cucaracha a la boca, tal vez a través de un animalito venenoso que le pueda picar o le pueda morder. Usted no sabe, no tenemos el control de estar vivos. Entonces, ¿de quién proviene la vida? ¿De quién proviene? De Dios. Usted no tiene el control de su tiempo. Tal vez usted planifica poder viajar de Villazueta a Veracruz, pero usted no sabe lo que va a pasar en el transcurso del camino. Usted no sabe si tal vez vendrá una persona que va manejando mal, en estado de ebriedad, o tal vez venga una persona que se pierda el control, se duerma sobre carretera y se impacte con su vehículo, con su carro, con lo que sea que usted vaya. Usted no lo sabe. Y tal vez en el proceso usted fallece. Usted no tiene el tiempo comprado. Tal vez usted dice, es mi conocimiento. Bueno, es lo que yo estudié, es lo que yo sé, porque yo me preparé. Ok. ¿Sabías tú que en nuestro cerebro tenemos venas muy, pero muy delgadas, que con un golpe fuerte, a veces hasta el más mínimo golpe en el cerebro, eso provoca a veces pérdida de conocimiento? Hermanos, y gracias a Dios, a veces con golpes que nos dan, cocotazos muchas veces, o tal vez un pequeño golpe, una palmada que podamos tener en la cabeza, puede provocar que perdamos el conocimiento. Y Dios aún así nos ha cuidado. ¿Sí estamos bien hasta aquí? O sea, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, ¿de quién proviene? ¿De quién proviene? De Dios. Todo es de Dios. El libro de Génesis nos enseña que Dios creó con un propósito al hombre. El propósito de la creación del hombre es de que guardara el huerto del Edén, de que labrara el huerto del Edén, de que administrara el huerto del Edén. Ahora, el principio de propiedad significa que debemos tener presente de quién son
¿De quién son las cosas y de quién provienen? ¿De quién son las cosas, hermanos? ¿De quién es todo? De Dios. ¿De quién proviene? De Dios. Es innegable. Usted y yo podemos tener logros en la vida, pero esos logros en la vida provienen de Dios. Ahora, en Deuteronomio 8:17, para que recordemos un poquito lo que la Biblia dice, porque muchas veces se nos olvida, y mira, esto es normal, se nos olvida. A veces nos sentimos autosuficientes, nos sentimos poderosos, nos sentimos que logramos muchas cosas por nuestros propios medios, pero mira, la Biblia dice lo siguiente, Deuteronomio 8:17, dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino, ¿qué dice? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios ha prometido bendecirnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios ha prometido prosperarnos. Dios ha prometido tener vidas plenas. Dios ha prometido en usted y en mí poder ayudarnos en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Dios lo ha prometido. Por esa razón nunca debemos de olvidar que todo es de Dios. Tal vez usted en este momento se encuentra en un estado financiero muy bueno. Tal vez usted está en un estado financiero estable. Hermano, recuerda, todo proviene de Dios. Tal vez usted tiene demasiado conocimiento sobre un área. Recuerda, todo proviene de Dios. ¿Sí vamos ya hasta aquí? Todo proviene de Dios. No hay nada en absoluto que no provenga de Dios. Cuando un cristiano no tiene el propósito de propiedad, ese cristiano tiene la actitud de prepotencia. ¿Y cuál es la actitud de prepotencia? Lo que dice el versículo 17, Deuteronomio 8:17. Dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído acá. O sea, es como que yo, Pedro Cruz, yo soy bien chipocludo, que yo he logrado lo que mi mente ha querido, he obtenido lo que mi vista ha observado, y porque yo soy superior. Esa es una actitud prepotente, la actitud que muchas veces, siendo sinceros, nosotros tenemos. Una actitud prepotente hace que yo ignore que necesito de alguien más. Una actitud prepotente comienza a sembrar y a germinar orgullo en nuestro corazón. Una actitud prepotente hace que yo vea a Dios como secundario y no como primario. Una actitud prepotente hace que yo me aleje de Dios completamente y que no sea agradecido. Y ese es muchas veces nuestro problema, porque olvidamos que todo proviene de Dios. La Biblia dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que vendrá por añadido. O sea, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios, y mi vida, lo que yo haga, lo que yo logre, lo que yo tengo, lo que yo soy, proviene de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, yo creo mucho en la superación personal. A mí me gusta mucho ver podcasts, videos, escuchar cassettes, me gusta mucho la superación personal. Yo creo en lo personal que Dios no podrá hacer nada con una persona que se siente una cucaracha. Yo creo que Dios obra en aquellos que piensan que pueden y lo intentan. Si vamos bien hasta aquí, yo pienso que Dios hace algo con ese tipo de personas, pero nunca se nos tiene que olvidar, que lo que somos, lo que hacemos y nuestros logros únicamente van a provenir de Dios. Por más empoderado que usted se sienta, por más seguro que usted esté, si no está cerca de Dios, no vamos a lograr absolutamente nada, porque estamos siendo malos administradores. Las bases de una buena mayordomía tienen que ver con entender ciertas cualidades bases o fundamentos que nos van a ayudar a hacer las cosas de una manera correcta. Y el primer principio es el principio de propiedad, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Número 2, el principio también, el segundo, del cual muchas veces fallamos, y me involucro yo primeramente, es el principio de la responsabilidad. Obviamente, lo que yo tengo, yo soy responsable. ¿Sí me explico? Yo soy responsable de hacerlo crecer
o de echarlo a perder plenamente. Yo soy responsable, no es responsable el vecino, la vecina, el gobierno o cualquier cosa que usted quiera. Yo soy el responsable. Y Dios me entrega algo a mí para que yo lo pueda cuidar y para que yo lo pueda incrementar. Dios a todos nos ha dado una mente infinitamente sorprendente. Se cuenta, se dice que las personas inteligentes suelen usar el 2% de la capacidad cerebral, ¿sí? Pero también, hermanos, se dice que el mucho más inteligente que los inteligentes suelen usar el 3% de su capacidad cerebral. Los demás que pasamos todo el día viendo videos en TikTok, Instagram, Facebook y echando a perder con pura tontera en series, en Netflix, usamos el 0.5 de nuestra capacidad cerebral. ¿Estamos bien hasta aquí? O sea, que hay todavía un gran camino para poder usar. Pero muchas veces no tenemos esa responsabilidad. Nuestra mente inicial es, pues nací, despierto, disfruto el día, total mañana me muero, pero no hacemos nada por crecer o incrementar nuestras capacidades todos los días. Mira, en Mateo 25:14 encontramos la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos nos dice que, lo que les mencioné hace un momento, que a un hombre le dio sus talentos, 5, 2 y 1, los cuales 2 de ellos hicieron las cosas bien, 1 hizo las cosas mal. Este hombre juzgó a todos por igual, juzgó a todos de la misma manera. Y a uno le dijo: eres un irresponsable. Te di esto que no era tuyo para que tú lo trabajaras, para que tú lo hicieras, pero no lo hiciste porque te importó, te valió y tuviste la excusa, porque fue una excusa nada más. Tuviste la excusa de que tuviste miedo. Y pues se te hizo fácil mejor tener miedo y esconder lo que yo te di en vez de poderlo duplicar o por lo menos intentar. Hermanos, ¿ustedes creen que este señor o amo de estos siervos hubiera regañado al que tenía un talento si lo hubiera intentado? ¿Creen que le hubiera llamado la atención? Yo creo que no, tal vez no. ¿Por qué? Porque lo que este hombre quería es de que intentaran hacer algo y duplicar. Vemos en la Biblia cómo el que tenía 5 lo invirtió, tal vez lo perdió y lo volvió a invertir y volvió a incrementar hasta poder doblar el capital al 100%. O sea, tenía 5, le entregó 10. Eso es responsabilidad. Todos los días, usted y yo tenemos que levantarnos con responsabilidad. Levantarnos comprendiendo plenamente que la vida que tengo no es mía, es de Dios, y tengo que ser responsable con lo que yo hago cada día. Tengo que ser responsable con el dinero, no gastarlo, no invertirlo en personas que no valen, no suman nada a nuestra vida. Las cosas materiales, si tienes un carro, una moto, lo que sea, ser responsable y cuidarlo, porque Dios, hermano, observa eso. Dice la Biblia que al que no tiene, al que tiene se le dará más, y aún al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. O sea, muchos de nosotros tal vez vivimos en escasez, tal vez vivimos limitados todos los días económicamente, tal vez vivimos como que, híjoles, yo no sé qué más hacer para poder prosperar. Tal vez estamos en esa manera porque muchas veces somos irresponsables. Muchas veces. Ahora, es bueno tener lujos. ¿A quién le gustan los lujos? ¿A quién le gustan los lujos? Alza la mano. Nos gustan los lujos. A quien digan que no le guste, es mentira. Habemos personas que ya nos acostumbramos a dormir con aire acondicionado, ¿sí o no? Habemos personas que tal vez ya nos acostumbramos a andar en carro, en moto, en bicicleta, en burro, lo que sea. Pero ya nos acostumbramos. Un lujo está bien. Pero, mi querido hermano, tenemos que ser responsables con eso que tenemos. Es responsabilidad administrar correctamente, porque en la administración es la responsabilidad más grande que existe, porque en cualquier falla se pierde todo. Responsabilidad es tener gestión de riesgo. Gestión de riesgo es pensar y decir, ok,
¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo perder? ¿Cuánto estoy dispuesto a ganar o cuánto estoy dispuesto a perder? Eso es gestión de riesgo. Responsabilidad es decir, híjoles, a ver, mi vida no es mía, le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer para agradar a Dios? Y Dios, ¿qué va a hacer también para agradarme a mí? ¿Sí me explico? Eso es responsabilidad. Dios no es deudor de nadie. Tengo dinero, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo dinero, ok, voy a invertirlo en mi familia primeramente. Voy a invertirlo en el negocio, tal vez para que pueda progresar. Y si sobra, por alguna razón sobra después de las necesidades básicas, voy a gastarlo o malgastarlo como sea, pero ya cubrí las necesidades básicas. Muchos de nosotros somos al revés. Tenemos dinero, lo primero que hacemos es de que nos vamos con los amigos y después nuestra familia, y por esa razón estamos tan limitados, tan limitados. Es importante ser responsable con Dios. Si Dios me da todo, ¿yo qué le puedo dar a Él? Si Dios me bendice a mí, ¿yo qué le puedo dar a Él? Y esto no precisamente tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con lo que yo tengo, con lo que yo soy. Si Dios me da vida, ¿qué tanto de vida yo le voy a dar a Él? Si Dios me da tiempo, ¿qué tanto de tiempo yo le voy a dar a Él? Si Dios me da conocimiento, ser intelectual, si Dios me da una capacidad financiera, ¿qué tanto yo le voy a dar a Él? Si Dios me da dinero, ¿qué tanto yo le voy a dar a Él? Eso es responsabilidad. Responsabilidad, hermanos, es entender que todo lo que tenemos es de Dios y que no es nuestro. Hay diferentes tipos de personas también, en donde yo he escuchado a gente que le prestan un carro y después ve un tope y pareciera ser que van a autopista y la acelera para saltarse el tope, y ve un hoyo y todo el camino está bueno, pero a fuerza se van por el hoyo y se lo pasan. Y yo le pregunto, oye, cuida el carro. Le comento, digo, ¿por qué lo haces? ¿Y sabes cuál es la respuesta de algunos? Pues no es mío. Y yo le dije a uno, o sea, que porque no es tuyo no lo vas a cuidar. Pues no es mío. ¿Ese cómo se llama, hermanos? ¿Cómo se llama? Irresponsabilidad. De una persona que con mucha confianza le prestó su carro para poder hacer cierta actividad y esa persona no valoró ese acto que tiene con la persona. ¿Sí me explico? Se llama irresponsabilidad. Hermanos, acá, ¿merecemos lo que tenemos usted y yo, sí o no? ¿Merecemos lo que tenemos? No merecemos. Además, ni siquiera merecemos estar vivos. Y si algo merecemos es el infierno, es la muerte. De acuerdo a la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Pero como cristianos, no ejercemos la mayordomía o la administración con responsabilidad, porque no hemos comprendido que todo es de Dios. Mira, responsabilidad financiera se ejerce estableciendo prioridades. Ya le mencioné las prioridades. La primera prioridad, primero debería ser Dios, obviamente. Después la familia, después todo lo que tiene que ver con familia y hasta lo último. Tal vez nuestros gustos o cosas innecesarias, que queremos un iPhone Pro Max 20 y lo que usted quiera, eso es un gusto, no es una necesidad, es un gusto. ¿Sí me explico? No es algo que se requiera. Pero si no tenemos esos principios bien establecidos, vamos a estar batallando financieramente. Tal vez la razón por la que estamos batallando ahorita financieramente, usted y yo, es porque tal vez no hemos establecido buenas prioridades. Ahora, número 3, siguiente principio. Está este principio, ya vimos, todo es de Dios, debemos ser responsables, pero también en el capítulo 25, versículo 20 de Mateo, de la misma parábola de los talentos, la Biblia dice que los jalacuentas le dice, a ver ustedes, vengan para acá. ¿Qué hicieron? A ver, tú, que tenías 5, ¿qué hiciste? A ver, cuéntame. No, pues mire, jefe, la mera verdad, yo fui, compré una vaca y se murió la vaca, ya me quedaban 4, y después agarré y fui y compré otra vaca y funcionó, y ahora tuve 4.5, y empezó a explicarle, y después el amo dijo, genial, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, ¿qué?
O sea, que si tenías 5 talentos, desarrollaste una mejor capacidad, te voy a poner sobre algo más importante. A ver tú, el que tenía 2, ¿qué hiciste? No, pues la verdad yo agarré, tal vez, un ejemplo, fui, compré fruta y fui, la vendí al mercado, pero un montón de fruta se me echó a perder en su momento, pero después agarré y compré unas cocas, bueno, no había cocas, ¿verdad? Compré y negocié y en total gané 4 talentos y aquí está, Señor. Oh, genial, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A ver tú, el que tenía 1, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? No, pues mira, la mera verdad, tuve miedo. Ajá, y luego, tal vez digo el amo, ¿qué hiciste? Pues tuve miedo y lo escondí. Y no hice nada. Dice la Biblia que este amo le dijo, eres un insensato, tan solo si hubieras pensado un poquito más, hubieras dado mi dinero a los banqueros, y los banqueros con los intereses, en cuestión de interés compuesto, ellos hubieran invertido ese dinero, me hubieran dado mi dinero más los intereses. Ahora, mira hermano, escúchame bien. Los viajes de ese tiempo no eran como los de ahora. Usted se va a un avión de aquí a Mexicali, son 5 horas de viaje en avión. Se va en carro, son como 3 días, creo, 4 días en carro. Se va en bicicleta, tal vez demora el doble. Se va caminando el triple o el cuádruple de tiempo. Hermanos, antes los viajes eran caminando, eran en camellos, eran sobre el desierto, a veces se perdían, tenían que regresarse y reubicarse. El tiempo era demasiado extenso como para que esta persona nunca hizo nada. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender con esto? Que así como este hombre, este amo, agarró y dijo, ¿sabes qué? Denme cuentas de lo que ustedes me han dado, así usted y yo le vamos a dar cuentas a Dios de lo que de Él nos ha dado y de lo que usted y yo somos. ¿Sí? ¿Sí me está explicando? Independientemente si usted crea o no crea, si es ateo, gracias a Dios o no, Dios existe y todo proviene de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que Él nos ha dado. Yo te di 24 horas el sábado, ¿qué hiciste esas 24 horas? No, pues me la pasé viendo puro TikTok, cosas que no valen la pena. Hermanos, invirtamos bien el tiempo. Estás fuerte, tienes una capacidad increíble, busca emprender, busca hacer un negocio, busca trabajar más, aprender nuevas habilidades, progresar en la vida, porque mira, todo lo que usted y yo hagamos aquí es lo que nos vamos a llevar. En el cielo vamos a tener una mansión eterna, dice la Biblia, pero en la tierra por lo menos vamos a tener la satisfacción de saber que lo intentamos. Tal vez no lo logres, tal vez se va a hacer difícil, pero mira hermanos, por lo menos lo intentaste. Habemos gente que ni siquiera lo intentamos, que tenemos miedo, que tenemos ese temor de decir, híjoles, es que si lo pierdo, y es que si no viene, y es que si no pasa, y es que si me va mal, y pues nos hacemos los peores escenarios. Mira, lo mencioné la semana pasada, y nuestra mente, yo decía que de acuerdo a la neurociencia tenemos cerca de 50,000 pensamientos por día. Los hombres, las mujeres tienen 80,000, 90,000 pensamientos por día. Entre los hombres y las mujeres casi el 30% más casi el 30% más de lo que tiene el hombre como tal. Sin embargo, cerca de esos pensamientos de los que tenemos cada uno de nosotros, se cree, de acuerdo a la neurociencia, que el 80% u 95% de esos pensamientos son negativos. O sea, que cuando usted se ve al espejo, usted no va a ver lo bien que se ve, lo bien que se arregló. Usted va a identificar, va a buscar una ¿qué? ¿Qué va a buscar? Por lo regular, un detalle, híjole, algo que se vea mal, algo que se vea mal, algo que se vea mal, algo que se vea mal. Y si por alguna razón tienes una manchita aquí, se te va a olvidar todo lo que traes puesto. ¿A dónde va a ir tu mente? A la manchita, ¿correcto? Y vas a observar, híjole, me van a ver la manchita, y la manchita por aquí, la manchita por allá. Aunque la gente ni sea perceptible a eso, pero tú te vas a identificar en la manchita. Es como cuando limpiamos. Híjole, voy a limpiar debajo de la cama para que cuando venga la visita no vea sucio.
Es como si una visita agarrara y dijera, a ver, ¿cómo está la cama? A ver, ¿verdad que no? Pero la mente piensa en todo lo negativo. Ahora, hermano, escúchame bien. Es importante que cada uno de nosotros logremos redefinir nuestro enfoque, redefinir nuestra mentalidad y pensar en lo positivo. Y la Biblia dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Tal vez es difícil, sí. Tal vez estás perdiendo, sí. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces nos olvida que tenemos que dar cuentas. Por eso se nos hace fácil tener miedo. Por eso se nos hace fácil depender del gobierno. Por eso se nos hace fácil depender de un montón de cosas, menos de Dios. La palabra de Dios nos dice que vamos a ser juzgados. Yo, Pedro Cruz, le va a dar cuentas a Dios por lo que soy, por lo que yo hice, cuánto dinero Él me dio y qué hice con ese dinero. Ahora, yo reconozco que a veces malgastado el dinero. Yo reconozco que muchas veces he invertido dinero en cosas que no son necesarias, no valen la pena. Y yo reconozco que muchas veces de nuestra escasez financiera personal tiene que ver con mi capacidad de no detenerme y de no abstenerme de lo que quiero. Yo lo reconozco. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a cambiar de esa capacidad? Si tú ganas 1,000 pesos, no vas a poderte dar una vida de 2,000 pesos. ¿Sí? ¿Vamos bien a seguir? ¿Quieres vivir una vida de lo que vive una persona de 2,000 pesos? Pues trata de ganar 2,000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Es importante vivir cada vez incrementando nuestra capacidad. Ahora, como hijos de Dios vamos a ser juzgados, ya lo vimos. A veces creemos que la vamos a librar, de que Dios no se va a dar cuenta. Pero mira, hermano, Dios de todo se da cuenta, de todo se da cuenta. ¿Qué es lo bueno de esto? Que Dios es fiel. Entre lo bueno y lo malo de la justicia de Dios está en que Dios nos va a dar a cada uno lo que merecemos, porque Dios es justo. Dios no le va a quitar la consecuencia al que hizo mal, ni le va a añadir la consecuencia mala al que hizo bien. Dios es justo. Entonces, si Dios dice, este cuate la neta no la arma, pues Dios no te va a dar más de lo que le va a dar al otro, porque no estamos incrementando la capacidad. Sin embargo, como Dios es justo, dice la Biblia que Dios da recompensas. Mateo 25:20, por favor. Dice la Escritura lo siguiente: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el ¿qué? En el gozo de tu Señor. ¿Hay recompensa cuando somos buenos mayordomos, sí o no? ¿Hay recompensa, hermano, sí o no? ¿Qué haces con el dinero? Si lo malgastas, si solo ves por ti y te olvidas de Dios, Dios no te va a dar más. ¿Qué haces con el tiempo? Si lo malgastas y te olvidas de Dios, vienes a la iglesia cada que se te da la gana, o buscas a Dios cada que sientes que la calaca está en la puerta, hermano, Dios no va a poder hacer mucho por nosotros. ¿Por qué? Porque tristemente no hemos sembrado. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Yo no puedo exigir fidelidad de Dios si yo no soy fiel a Dios. ¿O sí puedo? No puedo. No importa cuánto gritemos al cielo, no importa cuánto declaremos, cuánto amarremos o cuánto hagamos un montón de cosas. Hay una realidad, que si yo hago las cosas bien, me va bien y Dios me da más. Pero si yo hago las cosas mal, me va mal y Dios le añade un poquito más al mal. Muchas veces nos hemos olvidado que de todo hay una recompensa. El amo le dio más talentos a estos siervos por haber ejercido bien su mayordomía. La Biblia dice, porque al que tiene, Mateo 25:29 dice, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No, hombre, es que esa gente rica seguramente tiene pacto con el diablo. No, muchas veces no. Es de que muchas veces ellos hacen
lo que los demás no hacemos. Hay un dicho dentro del movimiento capitalista que dice lo siguiente: los ricos se educan mientras los pobres se entretienen. Otra vez, los ricos se educan mientras los pobres se entretienen. O sea, que los ricos están, la gente que tiene dinero, porque la riqueza tiene que ver con mentalidad, no precisamente con dinero. Esta gente busca incrementar, invertir, hacer, deshacer para poder crear más capital. Se están educando. Mientras, por lo regular, usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Viendo series de Netflix, aventándonos 40 series coreanas, ¿verdad? Metiéndonos un montón de información mala y basura en la mente. Obviamente, ¿cómo queremos progresar? ¿Sí estamos bien hasta aquí? ¿Cómo queremos progresar? Dios dice, mira, le voy a dar más a este, porque este sí tiene más de capacidad que tú, que no quieres tener más capacidad. Tienes la capacidad, pero no quieres tener esa capacidad. Es como si yo pidiera 3 litros de agua en un vaso de medio. No se puede. Siempre que yo le eche más, se va a derramar. Por eso a veces pasa de que tal vez vendemos una siembra, cosechamos, nos va bien financieramente, tenemos un bonche de dinero aquí, y al paso de unas 2 semanas, ¡pum!, todo se viene abajo. Ya no tenemos nada. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, mi querido hermano, no estamos conscientes de la responsabilidad y de la recompensa de Dios. La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer para Dios. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes qué, Dios? Mira, yo voy a hacer un negocio grande, voy a tener una empresa, voy a crear esto para tu obra. Dios, ayúdame a hacerlo para ti, ayúdame a echarle ganas en los problemas, las dificultades. Y mira, ¿sabes qué, Dios? Bendíceme. Y yo te prometo esto. Eso es pacto con Dios. Eso es hacer las cosas de Dios de corazón, enfocado siempre en Dios. Ahora, una vez me explicaron que la bendición de Dios es la siguiente. Es como si tuvieras un pastel, repartes el pastel y te quedas con las embarradas. Obviamente, en un pastel chiquitito, pues la embarrada es chiquita. En un pastel muy grande, de esas de bodas, ¿verdad? De pueblo, de esas bodas de pueblo grandotas de los pasteles, pues la embarrada es más grande. Hermanos, entre más tengas, más disfrutas. Pero también entre más tengamos, más debemos de distribuir o diversificar nuestras inversiones o nuestra capacidad intelectual. Es importante tener esto en mente. Yo sé que te vas a morir, yo sé, pero puedes dejar 2 cosas en la vida y cualquiera de las 2 van a estar. Puedes dejar dinero para el futuro de tu familia, o puedes dejar deudas. ¿Qué es lo que queremos dejar, hermanos? ¿Qué es lo que queremos dejar? Dinero. ¿Sí me explico? Ay, pastor, es que eso es muy materialista. Yo vine a escuchar cosas espirituales. Mira, hay una realidad en el mundo real, que todo se maneja con... Yo sé que el dinero no es la felicidad, yo lo sé. Pero de verdad, ¿cómo calma los nervios? ¿Cómo calma los nervios o no? ¿Cómo nos da paz, tranquilidad? Y ver que lo pierdes por una mala gestión e irresponsabilidad, pues obviamente, hermanos, te da intranquilidad, ¿correcto? Hermanos, tenemos que ser fieles a Dios para que Dios nos dé más. Tenemos que ser fieles a Dios para que Dios me dé más vida. Si yo no sirvo a Dios, si yo no hago nada para Dios, ¿para qué quiero más vida? ¿Para qué le pido a Dios más vida? Dios no me va a dar lo que no necesite. Si Dios le dijera, a ver, ¿a mí de qué me sirve que estés vivo? A ver, cuéntame, ¿de qué me sirve que estés vivo? ¿Y qué le vamos a decir? Mi hijo quería un juguete de esos grandotes que costaba 1,500, pero es una cosa muy voluminosa, muy llamativa, pero es una tontería de juguete. Entonces mi hijo estaba ahí, dale, que lo quiere. Y le dije, a ver, dice, porque me dijo, es que a ti te va a servir, papá. Le digo, a ver, cuéntame, ¿de qué me va a servir esa cosa a mí? ¿De qué me sirve a mí comprártelo? Y él me dijo, lo pensó y me dijo, voy a estar entretenido y no voy a dar guerra. Yo dije, no, pues sí.
Pero no, hijo, es mucho dinero, no lo tengo ahora. Así que olvídate de eso, vamos por un juguetito más chiquito. Pero mira, hermanos, ¿de qué le sirve a Dios que nosotros estemos vivos? ¿De qué le sirve a Dios darte 10 años más de vida si te olvidas de Dios, si no vienes a la iglesia, si no lees la Biblia, si no oras, si vives como si Dios no existiera? ¿De qué sirve? ¿Para qué Dios nos va a dar más dinero? ¿Para qué Dios nos va a dar más dinero si lo malgastamos? En cuanto tenemos dinero nos olvidamos de Dios y nos vamos con amigos sanguijuelas, inservibles, que simplemente nos quitan en vez de sumar. ¿Para qué Dios nos va a dar más dinero? Hermano, nunca vamos a poder progresar si no somos buenos mayordomos. Si no somos buenos mayordomos, Dios nunca va a poder hacer algo más por nosotros. Ahora, hay 4 principios, como se los mencioné hace un momento, que establecen una buena mayordomía para que usted y yo podamos prosperar. ¿Quién le gustaría prosperar, hermanos, en su vida? ¿A quién le gustaría prosperar? A mí me gusta prosperar, a mí me gusta la prosperidad, pero la prosperidad no es gritar al cielo, amarrar al diablo y decir un montón de tonteras. No, esa no es la prosperidad. La prosperidad tiene que ver con hechos, con principios, con bases. Mira, ya para terminar esto, un ejemplo. Cuando íbamos viajando a México en esta semana, a mí se me hizo fácil decir, voy a echar gasolina en la siguiente gasolinera. Pero lo que yo no contaba es de que no había gasolineras durante los siguientes 80 kilómetros. Caminé 80 kilómetros desde la última gasolinera que se prendió el foquito hasta la otra. ¿Sabes? En ese tiempo, yo iba intranquilo. Yo miraba el tablero y decía, híjole, me quedaba tirado de gasolina con los carros viejitos y ahora con este nuevo también me voy a quedar tirado. Dios, échale gasolina, Señor, que no se gasta la gasolina. Yo, de verdad, estaba pidiéndole a Dios, le dije a Dios, por favor, así como un niño chiquito. No me quiero quedar a medio camino, la vergüenza que voy a tener por no haberle echado gasolina, pudiendo haber echado gasolina. Y yo le dije a Dios algo, mira Dios, la verdad, sinceramente, reconozco que fue mi culpa por no haberle echado gasolina al carro cuando le tenía que echar, que yo sabía que le tenía que echar, yo reconozco que no le eché. Bueno, estuve pidiendo, de repente el carro empezó a toser, como que se le acababa y dice, híjole, va. Luego vino una empinadona, pues una subida, y yo decía, híjole, Dios, por favor, que la manguerita llegue a la gasolina, por favor, que no me quede aquí, Dios, por favor. Así estuve como 1 hora, mortificado, porque fui irresponsable de la gasolina. Cuando después veo una gasolinera y dije, híjole, ya la hicimos, y estaba cerrada. Yo así de, y yo todavía más, mi esposa solo me observaba, no me decía nada. Me observaba y yo intranquilo y así, y cuando yo me pongo nervioso y estoy intranquilo, me quedo callado y no hablo a nadie ni nada porque estoy concentrado en algo. Hasta que después de un ratote, para casi antes de llegar a la caseta, estaba la gasolinera y me orillé. Empezó a toser el carro y pues bueno, el carro llegó prendido. El tanque le caben 40 litros de gasolina. Cuando yo le eché gasolina, le entró 41 litros de gasolina. O sea, el litro que me robaron y los 40 litros del tanque. Hermanos, ¿sabes qué? Dios tuvo misericordia de mí, pero en el proceso fue horrible, porque yo fui, ¿cómo? Irresponsable. Un día vamos a llegar al cielo, qué padre, todo se va a solucionar, pero en la vida ¿qué? Si vivimos irresponsables, hermano, nunca vamos a poder hacer más. Entonces, recuerda estos 4 bases, 4 principios. Principio de propiedad, todo es y proviene de Dios. Sentido de responsabilidad, como todo proviene de Dios, nada es mío y yo voy a dar cuentas. Bueno, como todo proviene de Dios, nada es mío, y yo tengo que cuidar, administrar y multiplicar lo que Dios me da. Número 3, el principio de rendición de cuentas o de juicio, en donde usted y yo vamos a dar cuentas por lo que hicimos en vida. Y número 4, el principio de recompensa. Si somos buenos, Dios nos va a dar más. Si somos malos, Dios nos va a quitar. Así que no se te olvide, si queremos prosperar todos los días, hagamos lo siguiente. Pensar siempre, Dios me está dando esto, ¿cómo lo puedo duplicar? Vamos a orar.